Enrutamientos de paquetes de capa 3. Los dispositivos finales como host crean su propia tabla de enrutamiento. La decisión de reenvío de paquetes de un host está basada en su tabla de enrutamiento. Un host o dispositivo final puede enviar paquetes a alguno de los siguientes destinos: hacia sí mismo, a un host local en la misma red y a un host remoto. Cuando envía paquetes a sí mismo, un host puede hacer ping a sí mismo al enviar un paquete a una dirección IPv4 127.0.0 denominada interfaz de bucle invertido. Al hacer ping a esta interfaz de bucle invertido, se pone a prueba o se testea la pila del protocolo TCP/IP en el mismo host para darnos cuenta si está funcionando. A un host local, bueno, este es un host que se encuentra en la misma red local que el host emisor. Los hosts comparten la misma dirección de red. Acá en la imagen podemos ver que en la red LAN, la 192.168.10.0, tenemos dos hosts, con la IP 10 y con la 15. Entonces, entre estos dos hosts sería una conexión local. Hacia un host remoto, bueno, este es un host en una red remota. Los hosts no comparten la misma dirección de red. Para alcanzar la red remota se usa el gateway predeterminado. En este caso, la dirección IP de la interfaz del router 1 es la dirección de gateway predeterminado para la PC1 y la PC2 cuando quieren acceder a redes remotas. Una cosa que hay que anotar es que para que un paquete tenga como destino un host local o un remoto, esto es determinado por la combinación de la máscara de subred y la dirección IPv4 del dispositivo origen o emisor en comparación con la máscara de subred y la dirección IPv4 del dispositivo destino. Bueno, comandos para ver la tabla de enrutamiento del host. Bueno, en dispositivos o en sistemas operativos Windows podemos usar los comandos netstat-r o el comando routeprint. Y en dispositivos Linux podemos usar el comando iproute, el comando netstat-r y el comando route-n. ¿Correcto? Bueno, los dispositivos intermediarios como routers, estos también crean su propia tabla de enrutamiento y la decisión de reenvío de paquetes por parte del router está basada en dicha tabla de enrutamiento y los routers pueden enviar paquetes a una de las siguientes tres rutas de destino: a redes conectadas directamente, a redes remotas o a una ruta predeterminada o por default. Redes conectadas directamente. Bueno, estas corresponden a las interfaces de router activas. Los routers agregan una ruta conectada directamente a su tabla de enrutamiento cuando una interfaz se configura con una dirección IP y esta se activa o se levanta. Cada interfaz de router está conectada a un segmento de red diferente. En la figura, las redes conectadas directamente en la tabla de enrutamiento IPv4 del router 1, la tabla de enrutamiento de este router, podemos ver que las redes conectadas directamente serían la 192.168.10.0, la 192.168.11.0, acá está, y la 209.165.200.224. Estas tres serían redes conectadas directamente al router 1 como destinos conectados directamente. El otro sería las redes remotas. Bueno, estas corresponden a redes conectadas a otros routers y los routers aprenden acerca de de esta red remota mediante configuración estática o dinámica. Cuando es dinámica se utiliza un protocolo de enrutamiento dinámico como puede ser RIP, OSPF o IGRP. En la figura, como podemos ver, las redes remotas de la tabla de enrutamiento del router 1 serían la 10.1.1.0, acá está, y la 10.1.2.0. Esas serían redes eh, remotas para el router 1. Finalmente tenemos la ruta predeterminada. Al igual que en un host, los routers también incluyen una ruta predeterminada o puerta de enlace o gateway de último recurso si no hay una coincidencia a una ruta para llegar a la red de destino. En la figura, la tabla de enrutamiento del router 1 incluye una ruta predeterminada para reenviar todos los paquetes hacia el router 2 mediante su interfaz serial 00.
Entonces el R1 tiene tres redes conectadas directamente y además aprendió, tiene conocimiento de dos redes remotas que puede descubrir a partir del router 2, ¿correcto? Tabla de enrutamiento del router. Bueno, con el comando show IP router en dispositivos Cisco se puede ver la tabla de enrutamiento de un router. Como vemos acá está el comando show IP router. Al principio de cada entrada de tabla de enrutamiento hay un código o una serie de códigos que se utiliza para identificar el tipo de ruta. Como podemos ver acá los códigos. Cuando tenemos la C es para redes conectadas directamente. Cuando tenemos la L es para la dirección IP de la interfaz local conectada directamente. Cuando tenemos una S quiere decir que la ruta fue configurada de manera estática o manualmente por un administrador. Cuando tenemos la O acá está, quiere decir que la ruta fue aprendida a través de un protocolo de enrutamiento dinámico como OSPF. Cuando es D, acá lo tenemos, es ruta aprendida a través de un protocolo de enrutamiento dinámico IGRP o R para protocolo de enrutamiento dinámico RIP. Pero las más comunes generalmente son para enrutamiento dinámico, son OSPF y D para IGRP. Como podemos ver acá, después de los códigos, podemos ver las rutas. Si vemos el código D, vemos aquí la dirección de red 10.1.1.0 y la 10.1.1.2. Quiere decir que el router 1 aprendió de forma dinámica con el protocolo EIRP estas dos rutas, ¿correcto? Y nos dice que cómo fueron aprendidas, ¿sí? Bueno, también tenemos acá la C con la dirección de red 192.168.10, C la 192.168.11.0 y la otra C la 209.165.200.224. Estas son las redes conectadas directamente al router y estas dos aprendidas de forma dinámica. Finalmente también tenemos acá una S, quiere decir que es una ruta estática predeterminada, que si no encuentra una coincidencia con con otra ruta, la va a enviar o va a enviar esa información a través de la dirección IP 209.165.100.226, ¿correcto? Veamos en más detalle las rutas conectadas directamente. Entonces, si vemos acá, podemos ver que en verde nos aparece el código que identifica de qué manera el router identificó la red. En este caso es la C, quiere decir que identifica una red conectada directamente. Las redes conectadas directamente se crean de forma automática cuando se configura una interfaz con una dirección IP y esta se levanta o se activa. Seguidamente tenemos en la parte rosada que identifica la red de destino y cómo está conectada. Acá vemos, correcto. Y finalmente la parte de este color identifica la interfaz a través de la cual los routers llegan a la red destino. Eso para redes conectadas directamente. Ahora, para redes remotas, recordemos que las redes remotas se pueden aprender de dos formas, de forma estática y dinámica. Veamos acá una ruta remota de forma estática. Los tipos de enrutamiento estático son rutas estáticas por medio de siguiente salto o rutas estáticas por medio de la interfaz de salida o la combinación de ambas. En este caso, vemos el comando para configurar una ruta estática con siguiente salto. El router 1 configura manualmente una ruta estática para llegar a la red remota 10.1.1.0. Como vemos, el comando es iproute seguido de la dirección de red remota con su máscara de subred. En este caso, R1 quiere llegar a la red 10.1.1.0 y para eso va a utilizar la dirección IP del router de próximo salto, que sería esta, la 209.165.200.226. Esa sería una forma de configurar una ruta remota estática. También se puede configurar, en lugar de la dirección IP del router de próximo salto, se puede utilizar la interfaz de salida. En este caso sería esta, la Gigabit 001. Pero generalmente esta es la forma más común de definir una ruta remota estática.
Un inconveniente de configurar rutas remotas de forma estática es que si hay un cambio en la topología, la red estática no se actualiza automáticamente y debe configurarse de nuevo manualmente. ¿Ok? Una nota o un apunte que podemos hacer es que también se pueden hacer rutas estáticas predeterminadas similares a la ruta por defecto en un host, en una tabla de enrutamiento de un host, para que si no coincide con ninguna red en la tabla de enrutamiento, entonces todo se envíe al gateway predeterminado al router. Y el comando sería hiperroute 000, que quiere decir que a cualquier red 0000, que sería su máscara, y también se puede definir dirección IP de siguiente salto o interfaz de salida del router. ¿Ok? Luego tenemos las rutas remotas dinámicas. Bueno, acá tenemos, como se mencionó antes, varios protocolos. En este ejemplo, si vemos la tabla de enrutamiento del router 1, vemos que en su código es la D, quiere decir que identifica de qué manera el router identificó la red. La D significa que el router identificó la ruta o la aprendió mediante el protocolo de enrutamiento dinámico EIGRP. Luego tenemos acá la red de destino. Luego también tenemos acá la parte de la distancia administrativa, que está la confiabilidad del origen de la ruta. También tenemos la métrica para llegar a la red remota. Identificamos la dirección IP de siguiente salto para llegar a la red remota. Luego tenemos acá el tiempo transcurrido desde la última vez que se actualizó la ruta. Y finalmente tenemos la interfaz de salida en el router para llegar a la red destino. ¿Ok? Entonces esto sería el tema de enrutamiento de paquetes de capa 3 en dispositivos host a través de su tabla de enrutamiento y dispositivos intermediarios como routers también en su tabla de enrutamiento. Gracias.